13, versículo 5. Romanos 13, 5. Si lo tiene, le animo a ponerse de pie para darle lectura y después se van a poder sentar. Romanos 13, 5. Lo leemos, oramos y se va a poder sentar. Dice la Biblia ahí, hermanos, en Romanos 13, 5. Vamos a leerlo todos. Dice así: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, hermanos, quiero tomar estos minutos para hablar acerca, hermanos, de qué es lo que provoca que no tengamos una buena conciencia y qué puede ayudarnos a tener una buena conciencia. Vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a pedir que Dios bendiga esta enseñanza. Mi Dios, te doy gracias, Padre, en esta noche, Padre, por la vida, por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Sin duda es nuestro privilegio. Te quiero rogar, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos. Danos un corazón receptivo. Danos un corazón tierno, Señor, a tu palabra. Mi Dios, ayúdanos, Padre, por favor. Que no solamente seamos informados, pero que seamos transformados, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, al estudio en esta noche, mis hermanos. Sí. Hermanos, hay varias cosas que corrompen, que dañan, que contaminan nuestra conciencia. Algunas de esas cosas, hermanos, las vamos a mencionar el día de hoy. Y aquí, hermanos, la carta a los romanos, el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo en el versículo, desde el versículo 1, nos habla acerca de la autoridad. Hablando de la autoridad, hermanos, como el gobierno, la policía, todo eso, hermanos, en la escuela, el director, los maestros, etcétera, etcétera. Aquellos que están por encima de nosotros, no por casualidad, sino porque Dios ha puesto a cada uno de ellos. Y el capítulo 3, hermanos, habla acerca de ello. Pero llegamos, hermanos, al versículo 5 y dice, por lo cual, habiendo dicho los primeros 4 versículos que es necesario sujetarnos a la autoridad y que toda autoridad viene de parte de Dios y por él ha sido puesto, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, que como cristianos tenemos que someternos, tenemos que respetar, tenemos que, hermanos, obedecer a las autoridades, no solamente por causa de lo que me puede pasar, sino más bien, hermanos, dice la Biblia, sino también por causa de la conciencia. De la conciencia, hablando no de la conciencia de ellos, sino de mi conciencia. Hay cosas, hermanos, que dañan nuestra conciencia. Quiero que vaya conmigo al Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico 19. Levítico capítulo 19. 19:16. Levítico 19 dice, ¿qué es lo que daña mi conciencia? ¿Qué daña mi conciencia? Levítico 19:16. Me van a ayudar a leerlo, hermanos. Quiero que lo lea, hermanos. Ahí en Levítico 19:16. Fíjese, hermanos, desde tiempos antiguos este problema ya existía, hermanos. Levítico 19:16. ¿Ya lo encontró? Permítanme, hermanos, llego allá. Dice ahí en Levítico 19:16. Léalo conmigo. No andarás chismeando entre mi pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Se da usted cuenta, hermanos, que este problema, hermano, el problema del chisme no es algo nuevo? Hermano, es algo, hermanos, con lo cual, hermanos, siempre se ha luchado. Una de las cosas, hermanos, que daña mi conciencia, hermanos, es andar en chismes. Andar en chismes, mis hermanos. Que escuché, que me dijeron. Queridos hermanos, eso daña tu conciencia. Eso daña, hermano, daña lo que decimos, daña lo que escuchamos, daña lo que vemos, hermano. Va a afectar tu conciencia tarde o temprano. Hermano, no somos de palo. Queridos hermanos, no podemos esperar tener una buena conciencia o una limpia conciencia si andamos, hermano, en cosas que no nos incumben. Los chismes. Evitemos, hermanos, evitemos andar en chismes.
Hermano, a Dios no le gusta el chisme. Dice la Biblia, no vamos a ir allá, pero en Timoteo, hermanos, dice la Biblia, una recomendación, hermano, de Pablo a Timoteo es, no te entrometas, dice, en chismes. Y aquí en este pasaje de Levítico dice, no andarás chismeando entre mi pueblo. ¿Qué es el chisme, hermanos? Andar hablando, yo pensé, nadie va a decir nada. Ahora resulta que nadie sabe lo que es el chisme. ¿Sí? Andar no solamente hablando de otros. ¿Qué más es el chisme, hermanos? Inventar, difamar, dañar el nombre o la reputación de una persona. Queridos hermanos, esto es algo, hermanos, que hace mucho daño. Una de las cosas que como creyentes que no debemos hacer es entrometernos en lo que no, ¿qué cosa? En lo que no nos importa, en lo que no nos compete, mis hermanos. Alguien dijo que si no somos parte del problema y si no somos parte de la solución, no te metas, no te metas. Proverbios capítulo 25, versículo 8. Hermano, esto daña tu conciencia y mi conciencia, hermano. Andar en chismes, hermano, claro que va a dañar, hermano. Proverbios 25, 8. Proverbios 25, 8. ¿Qué daña mi conciencia? El chisme. Proverbios 25, 8. ¿Lo tenemos? Proverbios 25, versículo 8. Leonel. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Hermanos, a veces, hermanos, ni siquiera sabemos el tema del problema y nos metemos en una situación y damos nuestra opinión. Hermanos, no es justificación. Ahorita, hermanos, ahorita, antes de llegar aquí a la iglesia para abrir, aquí, hermano, en la calle donde veníamos, nos detuvimos ahí porque estaba un camión de público y un carro, hermanos, se quedaron de frente y ninguno se quería mover. Ninguno se quiere mover. Hermano, yo dije, pues háganse un lado, quítense porque tengo que ir a la iglesia. Y hermanos, ninguno se movió. Y es más, el chofer, hermanos, apagó el camión y el del carro dijo, se acostó, hermano. Se veía, se acostó, dijo, yo no me voy a mover. Y hermano, habían algunas personas que ya estaban ahí, hermanos, ahí, pues para ver qué va a pasar, va a haber pleitos, se van a agarrar o qué. Y saben, hermanos, una persona que se entromete en algo que no sabe qué pasó, le va a traer consecuencias. Dice por ahí un dicho, hermano, que el que mete paz, le toca más. ¿Sí? A veces te metes en problemas de a gratis que no son tuyos. Y hermano, eso no solamente te va a meter en un problema, crea un chisme y eso va a dañar tu conciencia. Proverbios 26, 17. Proverbios 26, 17. Proverbios 26, 17. 26, 17. ¿Lo tenemos? Hermana Mago, por favor. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Queridos hermanos, meterte en un pleito ajeno es andar ahí de metiche. No, pastor, es que quería arreglar, es que quería ayudar. Hermano, creo que en ocasiones ayudamos más si no nos metemos en ese problema. Hermanos, esto daña la conciencia. Cuando tú y yo andamos en problemas que no te competen, si tú no eres parte del problema, mejor ora por ese asunto. Si tú viste una situación, no lo divulgues, ora por el asunto, habla con la persona directamente. Hermano, esto daña la conciencia. Créeme que sí, hermano, es algo que afecta porque se queda aquí. Hermano, no solamente lo que andamos diciendo, pero también la forma como hablamos. Vea conmigo, por favor, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera a los Corintios 15, 33. ¿Qué daña mi conciencia? El chisme, la forma en que hablo. Primera de Corintios 15, 33. Primera a los Corintios 15, 33. Jonathan. Hermano, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no solamente las buenas costumbres, corrompen la conciencia, mis hermanos. Corrompen la conciencia. Hermano,
Una persona que todo el tiempo está conviviendo o está escuchando malas conversaciones, está escuchando palabras deshonestas, está escuchando maldiciones, hermano, eso va a corromper su mente. Hemos dicho, hermano, cosas que dañan mi mente, cosas que dañan, hermano, mi manera de pensar es la manera como yo hablo y lo que yo escucho. Le quiero poner un ejemplo de cómo esto afecta. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 74. Mateo 26, 74. Mateo 26, 74. Mateo 26, 74. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 26, 74. Hermano Roberto Villanueva. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿De quién está hablando? De Pedro. Hermanos, dice la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas. ¿Qué es eso, hermanos? Cuando habla de costumbres, ¿qué es? Educación, enseñanza, ¿qué es, hermanos? ¿A qué se refiriera ese versículo cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? La buena moral, el hábito. ¿Cómo te conduces? Tus acciones. Hermano, una pregunta. ¿Pedro era maldiciente? Era pescador. La Biblia dice que era del bulbo, pero escuchen esto. Aproximadamente durante 3 años y medio, ¿con quién convivió Pedro? Con Jesús. Con Jesús. Hermano, es imposible que después de esos 3 años y medio la vida de Pedro no haya sido transformada. El argumento que daba mi hermano Jonathan, pues pastor, pues al ser pescador, pues seguramente andando en el ambiente y en el círculo donde se movía entre los pescadores, seguramente hablaban así. Tal vez, hermanos. Pero querido hermano, Pedro estuvo 3 años y medio conviviendo con Jesús. Su vida fue transformada, su vida fue impactada. Pero vemos en este pasaje, hermano, que la forma de hablar y la forma de comportarse, hermano, pareciera que Pedro, hermano, no era un creyente, no era un cristiano. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, todo lo que Pedro, hermano, había escuchado, todo lo que Pedro sabía, lo que había aprendido, hermano, en un instante, hermano, su conciencia se corrompió a causa de querer salvarse, hermano, y de que no lo relacionaran con el Señor. Ahora, el pasaje, hermano, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. 75. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia de que su conciencia se corrompiera? 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Su conciencia. Tu conciencia. Espero que no sea el caso. Espero que los que estamos aquí, hermanos, no tengamos el hábito de decir maldiciones. Y se hizo silencio. Espero que los que estamos aquí, hermanos, los que conocemos la palabra de Dios, hermanos, las maldiciones no sean parte de nuestro vocabulario. Hay personas, hermanos, que se justifican. Es que, pastor, me hicieron enojar. No importa. De la abundancia del corazón habla la boca. O eres o no eres. Ahora, déjeme le explico bien esto. Queridos hermanos, hay cristianos, hay hermanos y hermanas que llegaron a la iglesia, llegaron al Señor con una vida, hermano, con un pasado, hermano, tal vez en el cual se desenvolvían y en sus hogares, tal vez esa era la forma de comunicarse. Pero dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Queridos hermanos, por muy enojado que tú estés, debemos de tener la capacidad de poder dominar y pensar antes de hablar. Hermano, las malas palabras y la forma como yo hablo puede corromper y puede dañar mi conciencia. Eso fue lo que afectó, hermano, a Pedro. A Pedro, hermano, no solamente le afectó el hecho de que negó a su Señor, pero lo que le afectó, hermano, fue el hecho, mis hermanos, de que él, hermano, comenzó a hablar, hermanos, como hablaba antes.
Comenzó a actuar, hermano, como actuaba antes, a su vida pasada de pescador. Y saben, hermano, eso fue un impacto en su vida, hermano, el darse cuenta que ¿qué estoy haciendo? Este no soy yo. La conciencia se daña. Hermano, ¿recuerda usted, hermanos, a quiénes fueron los primeros que se les apareció el Señor cuando Él resucitó? A las mujeres, a dos, ¿se acuerdan? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que les dijeron a María, vayan y díganselo. ¿A quién? ¿A quién? A Pedro. Dice, vayan y cuéntenlo a los discípulos, pero específica, y díganselo a Pedro. Qué interesante, hermano, que el Señor, hermanos, dice, vayan y díganselo a los discípulos que ya resucité, y por favor, también díganselo a Pedro. ¿Por qué específicamente él? ¿Y cómo creen que estaba Pedro? No solamente arrepentido, triste, desanimado. Escuchen esto, mis hermanos, escuchen esto. Hermanos, una persona desanimada, una persona, hermano, con una conciencia afectada y corrompida, hermano, cuando ha ofendido al Señor, se siente, hermano, que no merece nada. No merezco ser cristiano, no merezco estar aquí, no soy digno, pastor, de estar aquí. Hermano, y la pregunta es, ¿quién es digno? ¿Quién es digno, hermano? Nadie es digno, mis hermanos. Pero el Señor, sabiendo, hermano, el corazón de Pedro, le dice, vayan y díganle a Pedro que ya resucité, para que se anime, para que se levante de la condición espiritual. Hermanos, ¿qué afecta? ¿Qué daña mi conciencia? El chisme, hermano, aquellas cosas de las cuales, hermano, me van a afectar, me van a hacer daño, hermano, andar en esas cosas. La forma en que yo hablo, la forma en como yo me conduzco, mis hermanos. Pero no solamente eso, ¿qué más daña mi conciencia? Lo que veo. Lo que veo. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo, hermanos, versículo. Permítame, hermanos. Versículo 12. Versículo 12. Versículo 12, hermanos. ¿Estamos ahí? Bueno, hermanos, en el capítulo, no vayan allá, en el capítulo 7, el Señor habla acerca, hermanos, de la toma de Jericó. Capítulo 7, hermanos, nos habla de que el Señor había dado una orden, y la orden era, hermanos, que entraran a la ciudad y que destruyeran todo. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que dice la Biblia que este hombre llamado Acán entra, hermanos, y en el versículo capítulo 7, versículo 12 dice, léalo conmigo, 7:12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que Acán revela, hermanos, cuál fue su pecado. Acán, hermanos, revela, hermanos, cuál fue la consecuencia. Versículo 20. 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántas oportunidades tuvo Acán, hermanos? ¿Cuántas oportunidades tuvo Acán antes de que viniera juicio sobre él? ¿Cuántas? Entre 3 y 4 oportunidades. 3 y 4 oportunidades. Hermanos, en ocasiones el juicio de Dios no viene a nuestra vida sin antes Dios habernos, hermano, mostrado su misericordia para que haya un arrepentimiento. Y a veces, mis hermanos, cuando viene la consecuencia, no fue, hermanos, que nos agarró por sorpresa, sino que Dios anticipadamente ya nos mostró su misericordia y nos dio varias oportunidades. Versículo 20, léalo conmigo. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Pues ¿qué? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido en medio de mi tienda, y el dinero debajo. ¿Cómo empezó el pecado? Codiciar. Viendo. Hermanos, decía yo la semana pasada que algunos pensamos, pastor, yo puedo ver, mientras no caiga todo está bien. No, hermano, porque el ver te puede llevar a la codicia. ¿Cómo comenzó el pecado de Adán y Eva? Viendo. Querido hermano, ¿qué daña mi conciencia? El chisme, la forma en que hablo, lo que veo. David, hermanos, cayó en pecado por lo que vio. Hermano, qué tremendo es. A veces pensamos que podemos ver cualquier cosa y que no va a pasar nada. No, mi hermano, sí va a pasar. Sí va a pasar. Hermano, la mayoría de los pecados comenzaron, hermanos, por lo que vieron. El adulterio, hermanos, comienza por la vista. Queridos hermanos, el robo comienza por la vista. Hermano, las violaciones comienzan por la vista. Hermano, y tantos pecados, hermano, comienzan por lo que vemos. Claro que va a dañar tu conciencia y mi conciencia lo que vemos. Hermano, parecerá una exageración, pero queridos hermanos, la importancia de que tú cuides lo que ves. Cuides lo que ves, porque eso va a dañar tu conciencia. Ok, ahora, hay más cosas, hermano, los lugares que frecuento, lo que escucho, lo que hablo, lo que veo, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que dañan mi conciencia. Ahora, ¿cómo puedo tener una conciencia saludable? ¿Cómo puedo limpiar? ¿Cómo puedo tener una conciencia buena? Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Hechos 5, 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. A ver, hermanos, antes de que leamos Hechos 5, 29. ¿Cómo podemos tener una limpia conciencia? ¿Cómo podemos, hermano, tener una conciencia saludable? Una conciencia pura. ¿Haciendo qué cosa? Dice mi hermano, cuidándonos de todo esto. ¿Cómo puedo tener yo una conciencia limpia? ¿Cómo puedo yo tener una conciencia pura? Obedeciendo. Ahora sí, habiendo dicho eso, qué bueno que lo mencionaron. Vean lo que dice Hechos. Hechos 5:29. Hechos 5:29. ¿Lo tenemos? Hechos 5:29. Hermano Roberto, acá de este lado, por favor, hermano. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, hermanos, pero hace un rato leímos ahí en Romanos 13 que dice la Biblia que tenemos que someternos ¿a quién? A las autoridades. Y aquí en el pasaje dice, hermano, que es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Entonces, ¿cómo está el asunto, hermano? ¿Obedecemos a la autoridad o no? Mi hermano se salió por la puerta tangente. Por la puerta. Dios es nuestra autoridad, es cierto. Pero la pregunta es, ¿obedecemos a la autoridad o obedecemos a Dios? Al obedecer la autoridad, obedecemos. Depende del contexto de la situación. Ok, hermano, ya todos hablaron. Muy bien. Escuchen esto. Queridos hermanos, hay muchos cristianos que dicen que ellos prefieren ser como Pedro cuando él dijo, prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, en esto no hay controversia. Porque así, hermanos, como dijo mi hermano Renato, Dios es mi autoridad. Y si Él es mi autoridad, yo tengo que someterme a lo que Dios dijo. Y Dios dijo que tengo que sujetarme a la autoridad. De tal manera que si yo desobedezco a la autoridad, hermano, estoy violando un mandamiento y mi conciencia se va a dañar. Se va a dañar. Pues eso iba a decir que si conocemos la palabra de Dios, Él nos ordena, o Él estableció las autoridades aquí también en la tierra. Él las permite y nos enseña cómo hacerlo. Y nos enseña cómo hacerlo. Rápidamente. Ahora usted quiero comentar un poco que depende del contexto yo me voy ya como tal en específico, por ejemplo, predicar.
y en algunos lugares las leyes prohíben que prediques en la calle. Ujú. Entonces, el cabello lo que me lo dio Y es ahí, hermanos, y es ahí donde tenemos que utilizar de astucia. Hermano, por ejemplo, ahí sí aplica, dice mi hermano, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación. Les voy a poner 3 ejemplos, hermanos, y ustedes me van a ayudar. ¿Ok? Muy bien. Primer ejemplo. Cuando un esposo le prohíbe a su esposa ir a la iglesia. Cuando un esposo le prohíbe a su esposa ir a la iglesia. ¿Qué hacemos ahí? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué hacemos? Dice mi hermana, desobedecer. Ándele. Ya está la primera respuesta, mi hermana. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Tiene que obedecer a su marido. ¿Y Dios? Correcto. Hermano, aquí no hay controversia. Señor, ¿qué hago? Pues sabes que ahí te quedas. Yo me voy a ir a la iglesia porque mi Dios es primero. Sí, hermanos, qué bueno que tengas ese corazón de ir primero, pero aquí no hay controversia. Dios te puso esa autoridad. ¿Qué no dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Mujeres, someteos a vuestros. ¿Quién lo dijo? Fue Dios. Pastor, pero es que entonces ahí ya se contradice. No se contradice. Pongo un ejemplo. ¿A quién pongo, hermanos? Mejor me pongo yo. Queridos hermanos, Dios me puso a mí como cabeza y como autoridad de mi familia y de mi hogar. Si yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No vas a ir a la iglesia. Y mi esposa tiene el deseo y el anhelo de ser obediente al Señor y de querer escuchar su palabra. Queridos hermanos, aquí no hay conflicto. Ella tiene que someterse a mí. Al final de cuentas, a quien le va a pedir cuentas el Señor no va a ser a mi esposa. ¿A quién le va a pedir cuentas? A mí, hermano, porque yo fui el tropiezo, porque yo fui el obstáculo, hermano, para que ella no fuera a la iglesia. Ella tenía el deseo. Ella no está quebrantando ningún mandamiento porque se está sometiendo a su marido y se está sometiendo a Dios, mis hermanos. Ahí no hay controversia. Ahí no hay controversia. Queridos hermanos, Dios puede obrar. Ahí en la primera carta a los Corintios dice la Biblia, hermano, dice, ¿cómo sabrás tú si tal vez tú puedes hacer salvo a tu marido a través de tu testimonio? Yo he escuchado, hermano, cómo estas situaciones, hermano, de la esposa, del esposo, que no la deja ir a la iglesia, y cómo ella ora por su esposo, y es un buen testimonio, y el esposo, hermano, Dios obra para que, hermano, él pueda entender, hermano, la importancia de que ella, y no solamente ella, de que ellos vayan a la iglesia. He escuchado muchos testimonios, hermano, de matrimonios, le cambio el ejemplo, matrimonios, hermanos, que van a la iglesia, pero él no entra, nada más la lleva. ¿Sí? Yo te dejo en la iglesia y se queda afuera él. Y después la vine a recoger. ¿Saben, hermanos, cuántos testimonios no he escuchado así, hermanos? Que así comenzaron. Y después, hermanos, el esposo ya está dentro. Algo bien importante. Lo que las palabras no pueden alcanzar, hasta donde las palabras no pueden llegar y no pueden hacer, mis hermanos, el testimonio sí. El testimonio sí lo puede hacer. Hermanos, no hay controversia. Dios ha puesto la autoridad y Dios no quiere que la quebrantemos. Ahora, pongo el otro ejemplo que mencionó mi hermano Jonathan. Hermanos, si queremos predicar la palabra de Dios y el gobierno nos prohíbe, ¿sabes qué? No puedes traer una Biblia, no puedes repartir folletos, no puedes hablarles a otros a Cristo. ¿Ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos de utilizar de astucia, hermanos. En China, hermanos, es un país comunista y es un país, hermanos, en donde se prohíbe, hermanos, legalmente se prohíbe, hermano, que una persona, hermano, profese o promulgue el cristianismo. Hermano, el castigo es la cárcel o para algunos, hermanos, la muerte. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, hermano. Debemos de utilizar astucia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién le sucedió? ¿Quién ocupó su lugar después de Saúl? David. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando Dios eligió a David, quién estaba como rey? Todavía estaba en el reinado Saúl. Y Dios le dice a Samuel, quiero que vayas y me unjas a David como rey. Y hermano, Saúl tiene miedo. Y le dice, Señor, pero si el rey se entera, me va a matar. Y Dios le dice, no, Samuel. Mira, vas a hacer esto, Samuel. Quiero que vayas y le digas a los ancianos que vas a ofrecer un sacrificio. Y ofrece el sacrificio. No les digas a qué vas.
Si te preguntan, diles que vas a ofrecer un sacrificio, haz el sacrificio y unge a David. Queridos hermanos, Samuel va, llama a los ancianos y los ancianos le dicen, ¿a qué veniste? ¿Tu visita es pacífica? Le dice, sí, he venido a ofrecer sacrificio a Jehová. Y Samuel, hermanos, hace un sacrificio y también en ese sacrificio unge a David, hermanos. Samuel no les mintió, pero utilizó la sabiduría, utilizó la astucia. Hermano, es ahí donde tenemos que utilizar, hermanos, principios bíblicos para no quebrantar el mandamiento y obtener la bendición de Dios, queridos hermanos. La conciencia se daña cuando nosotros no somos obedientes. Pregunta concreta, pregunta específica. ¿Por qué mi conciencia se daña cuando yo estoy en desobediencia? Porque estamos en contra de Dios y porque estamos fuera de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios o la ley del gobierno. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. En otro pasaje de la Biblia dice, hermanos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Escuche esto, hermanos. ¿Por qué mi conciencia, hermanos, es dañada cuando yo desobedezco? Porque al ir en contra de Él, hermanos, al ir en contra de Dios y de su ley y de lo que Él quiere, hermano, estoy en desobediencia y en automático, mis hermanos, eso va a traer consecuencias. Yo sé que sí le ha pasado. No tiene que levantar su mano, no tiene que hacer nada, pero yo sé que a usted le ha pasado. ¿Alguna vez usted ha desobedecido a Dios? ¿Y sabe que la desobediencia estuvo mal, pero lo hizo? Sí. Sí. ¿Y eso qué trae como consecuencia, hermanos? Culpa. Tristeza. Te afliges. Te quita la paz. Tu conciencia se daña cuando somos desobedientes, mis hermanos. Romanos 13:1, rápidamente. Romanos 13:1, hermanos. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Romanos 13:1. ¿Estamos ahí? Romanos 13:1. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 13:1. Hermana N. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, déjeme le digo esto, hermanos, regresando al ejemplo que le puse hace un rato, mis hermanos. Si Dios te pone algo, si Dios te manda algo y vamos en contra de eso, hermanos, estamos en desobediencia. Ahora, si Dios te puso una autoridad y esa autoridad está siendo un estorbo o te detiene para que tú hagas la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué crees tú que es lo que Dios va a hacer? Si hay algo que te estorba en la dirección en la que Dios quiere que tú camines, ¿qué crees que Dios va a hacer? Dios lo va a quitar. Dios lo va a hacer, mis hermanos. Aquello que te estorba para hacer su voluntad, hermano, Dios lo va a quitar. Ahora, tengamos cuidado, porque en ocasiones es verdad que vienen obstáculos, pero en ocasiones nosotros mismos ponemos esos obstáculos. Hermano, les cuento esto para poder entenderlo mucho mejor, mucho mejor. Hace muchos años, hermanos,